Muchísimas gracias, Axel Kaiser, por aceptar esta entrevista para mi crowd, donde estamos tratando de demostrar que uno de los mejores amigos de las mujeres es el capitalismo y que una mujer tratando de salir de la pobreza en Latinoamérica puede incluso llegar a ser más rentable que la bolsa de valores de Nueva York. Y en esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo, pues hablando con diferentes expertos en temas de economía, historia, sociología, lo que buscamos es presentarle al público contenidos donde puedan entender cómo es que el comercio dejado en absoluta libertad, sin privilegios, sin coerciones, puede ser y es, de hecho, el único motor que puede traer verdadera prosperidad incluyente, incluso en aquellas regiones como Latinoamérica que están más atrasadas respecto del resto del mundo. Entonces, quería empezar esta entrevista por preguntarte una cosa acerca de la confianza. La realidad nos demuestra que los seres humanos somos los únicos animales que comerciamos, no hay otros. Solo nosotros como seres humanos comerciamos. Y dentro del comercio, a pesar de que como especie somos bastante desconfiados, pareciera que a la hora de comerciar no tenemos ningún problema en confiar a ciegas en personas que nunca en nuestra vida vamos a conocer ni con las que siquiera interactuamos. Es algo que expuso Leonard Read en su famoso ensayo Yo Lápiz. Y pareciera que, a pesar de que somos tan desconfiados, en el comercio no lo somos. Sin embargo, en Latinoamérica, la gente parece confiar siempre más en sus gobernantes que en el proceso del orden espontáneo, creativo, que se da a través del mercado y de decisiones individuales. ¿Por qué será que es tan difícil en América Latina que las personas confíen más en los procesos de mercado que la confianza que depositan en los gobernantes? Bueno, gracias Gloria por invitarme a conversar contigo estos temas. El de la confianza me parece uno de los grandes puntos que hay que analizar cuando queremos entender el mercado, cómo funciona la sociedad en general. De hecho, hay un área completa de la sociología, la economía, que estudian esto. Es cierto, como tú dices, que los seres humanos, cuando realizamos actividades de intercambio comerciales, mostramos altos niveles de confianza que en otras cosas no mostramos, ¿cierto? Pero estos niveles de confianza interpersonales, que también se reflejan en otro tipo de estructuras sociales o de dinámicas, si tú quieres, en la comunidad, no están igualmente distribuidos a través de todas las culturas. Hay culturas en las cuales hay mayor confianza interpersonal, como por ejemplo típicamente se habla en los países nórdicos, y hay culturas en las cuales hay una mucho menor confianza interpersonal, que vendría siendo el caso de América Latina y probablemente países en África y otros que están en vías de desarrollo. Ahora, ¿por qué la confianza es tan importante? Porque evidentemente disminuye lo que los economistas llaman costo de transacción, que es básicamente el costo de intercambiar, de usar el mercado, ¿ya? Entonces tú confías que lo que te está prometiendo la persona que te vende algo es lo que te dijo que es, y cuando lo recibes es exactamente eso, te lo dio en el plazo, en la calidad, en la cantidad que tú lo pediste, y tú le pagaste también la cantidad en el plazo y en el lugar que tú prometiste que le ibas a pagar, ¿cierto? Entonces, la confianza es un prerequisito para que funcione el mercado. Si todos fuéramos absolutamente desconfiados del resto, no intercambiaríamos nunca nada. Y esos niveles de confianza son más altos por diversas razones. Nima Sanandaji, en el caso de Suecia, por ejemplo, explica que una de las razones por las que los países nórdicos tienen tales niveles de confianza interpersonal y son tan honestos, ¿no? Tienen niveles de honestidad mayores que nosotros en América Latina, es porque el clima es tan duro, es tan posible morirte de hambre, pensemos en una época precapitalista, que si tú no tenías una relación extraordinariamente estrecha con tus vecinos o con gente incluso más alejada y no confiabas en ellos, una especie de política de seguro, ¿cierto? Era muy fácil morirse de hambre. Entonces, esa es una de las explicaciones que hay, otras que hablan del componente religioso, de la honestidad que implicaría éticas más protestantes, cosas de ese estilo. Lo que es difícil llegar a una causa, son múltiples, pero lo que sí está claro es que en América Latina tendemos a ser más desconfiados porque también somos menos honestos.
Y eso se ve a todo nivel, tanto a nivel de transacciones entre particulares, donde muchas veces no se cumple, entonces tienes que ir a una notaría, después tratar de que se cumpla el contrato, hasta obviamente a nivel de administración de recursos públicos por parte de la clase política, porque si tú pones a los suecos, a los nórdicos a administrar la misma cantidad de recursos, resulta que la corrupción y el despilfarro es mucho menos que si pones a latinoamericanos a administrar ese tipo de recursos. Por eso también es una falacia lo del Estado benefactor. Pero, sin perjuicio de eso, creo que la confianza está subestimada en nuestros países y que con reglas simples de aplicación efectiva, tú podrías tener un auge de la confianza interpersonal muchísimo más grande, porque también el mercado va castigando a los que no cumplen, ¿verdad? O sea, se van haciendo mala reputación y los va de alguna manera marginando, los va expulsando. Es un proceso, por supuesto, pero llega un minuto en que los que son proveedores que te estafan, digamos, pierden su cliente. Entonces, es una fuerza muy positiva desde el punto de vista de crear valores que son esenciales para la vida social. De hecho, desde el mercado, esos valores se aprenden también para aplicarlos en la familia, los padres se los enseñan a los hijos, esto de ser honesto, de ser puntual, de pagar las deudas, etc. Todas esas cosas son valores que de alguna manera se refuerzan a partir del proceso de mercado. Y eso hace que la sociedad sea también más decente digamos, en su totalidad. Así que, pero sí, tú tienes razón que en América Latina todavía desconfiamos mucho del mercado, de las personas tomando decisiones libres, y confiamos mucho en los políticos tomando las decisiones por las personas. Yo creo que eso es un tema intelectual. A eso quería llegar, porque no puede ser un tema basado en la realidad, porque aún en América Latina, donde los niveles de confianza son menores que, por ejemplo, en los países nórdicos, aún así el mercado es mucho más eficiente en castigar a los que son deshonestos, a los que son tramposos, Sí. mientras que en el gobierno, como no hay competencia y no es el dinero propio el que se está arriesgando, se da mucho más despilfarro, corrupción y deshonestidad, pero la gente sigue con la idea de que hay que confiar más en el gobernante que en las transacciones de mercado, donde de hecho, por ejemplo, Mi Crowd, que viene a ser una solución de mercado, demuestra que las mujeres que se meten en estos sistemas de microcréditos se vuelven mucho más responsables y realmente hay ese sentimiento de accountability a la hora de pagar el crédito de vuelta. O sea, incluso en América Latina el mercado premia a las personas más honestas, mientras que en los gobiernos se premia la deshonestidad, la corrupción, el hacer la trampa. Entonces, si no es un tema basado en la realidad, puede que sea un tema, como tú decías, más intelectual. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, yo creo que es un error intelectual. Alberti ya lo describía, esto de que nosotros creemos en gobiernos omnipotentes que nos resuelven todos los problemas. Es parte de nuestra matriz cultural esta idea de que el Estado tiene poderes cuasi divinos y que no son personas de carne y hueso con sus propios intereses, utilizando los recursos y el poder que tienen para beneficiarse ellos mismos, como es en general en todas partes, ¿no? Incluso ocurre en los países nórdicos, no es que ahí no ocurra, pero con mayor razón en nuestros países. Y esta narrativa viene de las élites intelectuales, viene de los medios de comunicación, de los artistas, ya lo hemos hablado mil veces, y se ha convertido en parte del conjunto de creencias que tiene la sociedad. Obviamente la Iglesia Católica la ha reforzado mucho, es cosa de ver al Papa Francisco las cosas que dice, y en consecuencia, para ir cambiando esta mentalidad tenemos que reemplazar esta narrativa en que se ve al Estado como un proveedor de recursos que la gente común y corriente tampoco sabe bien de dónde salen, porque esas reflexiones no se hacen en la discusión pública. Entonces los políticos se perfilan como los grandes benefactores de autoridades morales de la solidaridad, cuando en realidad lo que están haciendo es sacarle a la gente plata del bolsillo, quedarse ellos con una parte y pasarle unas migajas después de la plata que ya le sacaron, o bien endeudar a los países, con lo cual los obligan a tener que pagar la deuda después a los ciudadanos, mientras se presentan ellos como próceres de la moral, pero ellos no ponen ni un peso de su propio bolsillo para hacer toda esta redistribución y todas estas asignaciones de recursos. Sin embargo, está esta idea que es muy racional de que el Estado tiene que proveer de bienestar a las personas, ¿no? Y sobre todo quitarle a los que tienen más y darle a los que tienen menos. Nadie está en contra de algún tipo de política pública focalizada. El problema es que normalmente se prestan para todo tipo de corrupciones, para robo, como tú bien dices, y ese mismo recurso, si quedaran en el sector privado,
generarían mucho más impacto positivo en términos de empleo, en términos de incremento de salarios, en términos de todas esas cosas. Entonces, tiene, como tú bien dices, poco sentido, pero es el triunfo del relato sobre la realidad. Lamentablemente tenemos una tradición cultural, como bien decía Alberti, y el mismo Hayek nota esto también cuando nos compara con América del Norte, en que creemos menos en el self-reliance, en la idea de pararnos sobre nuestros propios pies, aun cuando mucha gente sale a trabajar todos los días, la mayoría de hecho, pero cree menos en sus propias capacidades, sus propias fuerzas y en un sistema libre intelectualmente que lo que cree en que un político y un gobernante, un caudillo, lo que sea, les va a resolver los problemas de la vida. Entonces, ahí tenemos una tarea muy pendiente en el sentido de ir cambiando esa narrativa y eso lo vamos a tener que hacer a través de este tipo de conversaciones. Y bueno, iniciativas como lo de MeCrowd, que de alguna manera le dan oportunidad a muchas personas, pero esas personas también tienen que entender que es su propia fuerza y un sistema que les permite beneficiarse de su propia fuerza y su propia capacidad de salir adelante, lo que hace posible una institución como esta, ¿ya? Y que ellos mejoren su calidad de vida, estas mujeres mejoren su calidad de vida. No es suficiente con que vayan todos los días a trabajar, tomen un crédito y sean exitosas. Hay muchos casos de personas que les va bien y sin embargo creen que el Estado tiene que intervenir, tiene que redistribuir, tiene que hacer todas esas cosas. Sí, eso está pasando, por ejemplo, con votantes venezolanos ahora viviendo y residiendo en Estados Unidos que te dicen, no, no hay nada malo con el socialismo, eso no fue lo que acabó con mi país. Y Sí. hasta el propio New York Times replicando el fracaso de Venezuela sin siquiera mencionar la palabra socialismo. Y es verdad, o sea, que te vaya bien económicamente no quiere decir que entendiste el proceso de la creación de la riqueza y lo que se necesita para la misma. Y hablando de eso, muchas de las instituciones sociales complejas que vemos a nuestro alrededor realmente no fueron ni estuvieron planificadas. Son el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Por ejemplo, no se necesitó de ninguna autoridad central o de una planificación consciente para producir el lenguaje o nuestras costumbres y cultura o los mercados de bienes y servicios. Las instituciones de este tipo simplemente crecen y evolucionan a partir de las innumerables interacciones que hay entre diferentes personas mientras que sean libres. Ahora, si a lo largo de los siglos resultan útiles y beneficiosas y persisten, o si no, se cambian y se abandonan cuando se vuelven obsoletas, como por ejemplo la institución de la esclavitud o el pensamiento de que la mujer no podía ser parte de el aparato productivo económico de la sociedad. Hayek hablaba mucho de esto, ¿no? O sea, esa evolución de lo que sí funciona y lo que no. Es evidente entonces que lo que sirve no se planifica, simplemente surge y se va dando y evoluciona. Se actúa. Entonces, ¿cómo abandonar la obsesión latinoamericana con la planificación de la economía? Sí, lo que tú dices es un proceso difícil de comprender incluso para la mayoría de los intelectuales, entre ellos muchos economistas, que ven en el Estado, de nuevo, una especie de entidad que por alguna razón tiene conocimientos superiores y capacidades que sobrepasan la de los particulares. Hay una intuición arraigada en nosotros los seres humanos que es probablemente también evolutiva, que nos lleva a pensar que los problemas se resuelven intelectualmente, primero teorizando sobre la base del problema que se enfrenta y luego aplicando una solución centralizada, de alguna forma. Como veo un problema, lo resuelvo. Entonces, si uno ve pobreza, alguien tiene que ir y resolver eso, ¿no? El gobierno tiene que ir y resolver la pobreza, ¿no? Y movilizarse para resolver el asunto. Entonces, nos cuesta mucho entender la idea del orden espontáneo de lo que tú estás hablando, que un sistema que es ordenado, que produce beneficios para todos los integrantes, o su gran mayoría, y que apunta hacia un progreso que es deseado además por todos, no es producto de la voluntad humana. O sea, la gente dice, bueno, si inventamos el capitalismo podemos inventar algo mejor. Es que no inventamos el capitalismo, no hubo una invención del capitalismo. Fueron instituciones que, como tú bien dices, se fueron desarrollando evolutivamente en una prueba de ensayo y error muy compleja que tomó mucho tiempo, en que las personas se fueron dando cuenta que de pronto era importante tener propiedad privada, porque de lo contrario la gente no tenía incentivos para trabajar, entonces cada uno fue protegiendo más lo que era de cada uno,
y hubo normas sociales que fueron desarrollándose para considerar negativo que alguien le quitara al otro lo que éste tenía o se había ganado con su esfuerzo, y entonces así se fueron desarrollando estos instintos morales de injusticia respecto de cómo administrar la propiedad o lidiar con la propiedad propia y ajena. Esto lo explica David Hume a propósito de la Ilustración escocesa, que es la que desarrolla toda esta teoría de la evolución de las instituciones. Y así sucesivamente, lo mismo ocurre con el dinero, con la propiedad privada, con el lenguaje, como tú bien dijiste, con muchas otras cosas. Son el resultado de una evolución en que se va probando, ensayo y error, son acciones humanas, pero no es un gran diseño de algún intelecto que lo impuso sobre la sociedad a propósito para conseguir un determinado objetivo. Y eso nos cuesta mucho entenderlo, así como que el mercado no es un juego de suma cero también. Es contraintuitivo hacerle ver a la gente que cada vez que entra en una relación de intercambio las dos partes se benefician, y en ese sentido estricto las dos partes están lucrando, ¿no? Entonces, la forma de atacar eso, insisto de nuevo, es con mucha educación a todo nivel, desde las universidades, la más sofisticada, hasta la más masiva a través de redes sociales y de publicaciones de fácil acceso para explicar a las personas cómo funcionan los sistemas espontáneos que les permiten salir adelante, y también atacar lo que Buchanan llamaba el alma del liberalismo clásico, que es la conexión con el sentido de justicia que hay que hacer de las personas que trabajan, tienen propiedad privada, ganan sus recursos, con el sistema que les permite hacer eso. O sea, hay que tratar de lograr un gran impacto desde el punto de vista de los instintos morales para que se abrace y haya un compromiso emocional con el sistema de libertad individual, de libre emprendimiento, de libertad económica, como lo quieran llamar. Precisamente hablando de ese compromiso emocional, corresponde tener en cuenta cómo nuestro entorno termina afectando nuestro cuerpo, nuestra evolución, y que si nuestro entorno se queda atrás, si nuestra cultura se queda atrás, si nuestros sistemas se quedan atrás, también lo van a hacer hasta nuestros cuerpos físicos, ¿no? Como el famoso caso de Corea del Norte, donde ya hay una desnutrición crónica evidente, una disminución en la estatura promedio de sus habitantes, o sea, ya se vuelve también una cuestión que biológicamente empieza a afectar la calidad de vida de las personas. Y es ese el entorno o ese retorno, mejor dicho, a las cavernas del hombre moderno que en lugar de salir con lanzas a cazar comida, hace largas filas por conseguir cualquier alimento dentro de un entorno socialista, cosa que hemos visto desgraciadamente repetirse en Latinoamérica una y otra vez. O sea, en lugar de avanzar hacia lo que médica, científica, biológica y tecnológicamente sabemos que funciona, pareciera que vivimos en una región donde queremos regresar para atrás, ¿no? En esa obsesión entre el buen salvaje y el buen revolucionario que nos hablaba Rangel. Y tú expones en La Fatal Ignorancia que este será el destino incluso de sociedades prósperas como la chilena. Pero en una región donde el buen salvaje es visto con buenos ojos, ¿cómo proteger la atmósfera indispensable para la prosperidad sostenible? Claro, nosotros estamos fundados como región en el mito, en parte, del buen salvaje, que es la idea de que acá en América, ¿no es cierto?, vivían estos nativos que eran personas totalmente incorruptibles, muy buenas, generosas, solidarias, que no conocían la propiedad privada, ninguna de todas esas cosas, no eran capaces de la envidia, ni ninguna de todas esas males que los occidentales supuestamente habríamos traído. Y ese es un pecado original intelectual que tenemos, más que histórico, porque históricamente es falso eso, porque nos ha dado el pretexto muchas veces, o a través de la historia, de echarle la culpa a otros de nuestros problemas. Siempre decir que son culpa de los gringos, de las potencias europeas, de nuestra historia, o de las clases oligárquicas, o lo que sea. Siempre es culpa de alguien, menos nuestra, ¿no? Y ese mito hay que combatirlo. Yo te diría, Gloria, que hay aquí casi una dimensión más psicológica, ¿no? En que hay que fomentar a las personas la creencia en sí mismo, su autoestima. Porque el liberalismo a mí me parece es una filosofía de personas sólidas, de personas que creen en sí mismas, que tienen autoestima, que son lo suficientemente íntegras moralmente y psicológicamente como para decir yo soy responsable por mi destino. O sea, cuando tú tienes un discurso que lo único que hace es infantilizarte, decirte que eres incapaz, que no puedes, que eres una víctima,
el discurso victimista que hoy se está poniendo de moda en todas partes, por distintas razones, es lo más debilitante y limitante que puede existir. Porque básicamente toda la gente le dice, usted no puede hacer nada por salir adelante, la culpa no es suya. Entonces, yo, el caudillo, la autoridad, el profeta, el sacerdote, el que sea, yo le resuelvo su problema. Y al debilitar a las personas, estas autoridades, estos centros, ¿no es cierto?, de irradiación de este mensaje capturan poder ellos, porque tú no puedes tener al mismo tiempo un gobierno que controle la vida de la gente, que sea muy poderoso en todos esos sentidos, y personas que controlen su propia vida, porque es lo uno o lo otro, ¿cierto? O yo soy responsable de lo que como y si me alimento mal y tengo obesidad y todo, yo pago la cuenta del doctor y me banco el hecho de que soy indisciplinado y no tengo ¿no es cierto?, capacidad de alimentarme bien porque soy débil, o el gobierno me tiene que estar diciendo cómo tengo que alimentarme, pero no son compatibles las dos cosas, que el gobierno me imponga cómo me tengo que alimentar y que yo quiera alimentarme como yo pienso, ¿no es cierto? No es compatible. Lo mismo pasa en los ámbitos económicos. Entonces, ahí yo creo, Gloria, que nosotros tenemos un pecado original, un mito fundacional de América Latina, que es el buen salvaje que habla Rangel, que nos ha debilitado muchísimo. Por eso el marxismo tiene tanta resonancia en nuestros países, porque es una filosofía del victimismo, que le enseña a la gente a ser resentida, a tener odio, a tener rabia, porque no tiene lo que tiene el otro. ¿Ya? Y obviamente también hemos tenido estructuras muy corruptas que le han impedido a muchas personas salir adelante, hay que decirlo, beneficiando unas élites que han arreglado el sistema para extraerle rentas al resto. Pero el marxismo tiene mucha resonancia, yo creo, por ese mismo mito, el mito de que somos víctimas, el que se siente poderoso, aunque no tenga muchos recursos. No le echa la culpa a alguien más y no espera que el gobierno le venga a resolver la vida. Tal vez no está en contra de que el gobierno haga algunas cosas, ¿cierto? Pero quiere que en general lo dejen libre para él tener el orgullo y la dignidad de alimentarse a sí mismo, a su familia, y de ir saliendo adelante con sus propias energías. Y creo que es bien importante eso que estás mencionando, porque el liberalismo, desde Adam Smith con su teoría de los valores morales, pasando por las profundizaciones filosóficas de Ayn Rand, tratados de Hayek y muchísima literatura respecto de estos temas, de la autoestima, de la resiliencia, porque precisamente hablando con mujeres de mi crowd, de entornos bastante complicados, llenos de corrupción, sin infraestructura, en lugares, en Guatemala, en Nicaragua, en Perú, te das cuenta que no se trata de no validar los problemas de una persona, que pueden ir desde problemas familiares, alcoholismo, delincuencia, negligencia, sistemas y entornos que son difíciles. No se trata de negar eso, se trata de pasar por el proceso de decir, estas son mis condiciones, como han hecho muchas de las mujeres de mi crowd, y decir, ¿cómo puedo salir adelante con lo que tengo? No quedarse estancado en ese círculo del victimismo por siempre, sino pasar de validar los problemas de la vida a una etapa de resiliencia que entonces te hace un individuo autónomo y autosuficiente, que en el caso de Latinoamérica son mujeres que inspiradas por tener familia y sacar a sus hijos adelante mejor de donde ellas estuvieron, las empuja a salir de la pobreza y lo pueden lograr a pesar de sistemas que, como tú decías, sí tienen ciertos componentes de corrupción y desventaja. Entonces, ¿será posible que cada vez más dentro de los mismos círculos de la pobreza más extrema surjan personas que defiendan el capitalismo y el libre mercado de estas élites intelectuales, intelectualoides, que predican marxismo sin jamás haber vivido ni salido de la pobreza? Yo creo que sí. Y uno de los efectos muy positivos de las redes sociales, de YouTube y todas esas cosas, es que cada vez más personas tienen acceso a ellas. Entonces, a mí me ha sorprendido gente muy sencilla, de mucho esfuerzo, que me escribe, a ti te ha pasado muchas veces, por Instagram, o hace comentarios en mis videos de YouTube, en fin, diciendo que desde que ha visto los programas en los que estoy, o en los que hemos estado juntos, o los libros que hemos escrito, en fin, han cambiado su visión de las cosas. Y yo te diría incluso que
la gente muy, muy pobre tiende a ser más bien manipulada y utilizada y acarreada a votar en una dirección u otra, y las clases medias son las que poseen esta convicción más intelectual de que el Estado tiene que hacer más para darles más beneficios. Y ahí es más fácil llegar a través de las redes sociales. Y a la gente más pobre también hay que llegar. Cada vez más tienen acceso, como digo, a estas herramientas. La mayoría no van a las universidades de ellos tampoco, ¿no? Pero de pronto hay líderes entre ellos en sus comunas que sí salen adelante, llegan muy lejos, van a la universidad, en fin, hasta se convierten en políticos, intelectuales, lo que sea. Y ellos tienen el poder de influir sobre esos segmentos. Ahora, hay que decir que si uno lee el libro de Hernando de Soto, El misterio del capital, por ejemplo, que es del año 2008, tú te das cuenta que la gente más pobre del mundo, porque él hizo el estudio, ha acumulado un patrimonio gigantesco. Y él lo compara con la capitalización bursátil de países industrializados y dice que es más. Obviamente esto es todo el mundo, ¿no? Todos los pobres en todo el planeta. Y el problema es básicamente de marcos institucionales en los países pobres o en vías de desarrollo que les hacen imposible convertir estas propiedades en activos con los cuales puedan hacer negocios, puedan tener acceso a crédito y así, cosas de ese tipo. Entonces, no es cierto el mito de la izquierda de que los pobres, si no es con el gobierno, no salen adelante. Y ciertos intelectuales progresistas como Amartya Sen, que hay que pasarles la plata, hay que darles cosas gratis porque si no, no lo logran. No es verdad eso. Hernando de Soto, James Tooley también, en su libro este sobre The Beautiful Tree, sobre la educación en África, como la gente más pobre crea colegios privados para sus hijos, y así suma y sigue. Entonces, no debemos subestimar el poder creador de los seres humanos, y todos venimos de la pobreza extrema, como enseña McCloskey, ¿cierto? Todos venimos de ahí. Nuestros antepasados eran todos ultra pobres, 2 o 3 generaciones atrás. Entonces, en algún momento los pobres tuvieron que empezar a trabajar para hacerse ricos, y eso no fue porque el gobierno les dio algo. El gobierno era pobre, no tenía nada tampoco. Entonces, teníamos que restaurar esa fe y explicar y difundir estas ideas para que también la clase política de alguna manera esté presionada a comportarse con un mayor respeto por las instituciones liberales, que son las que permiten que la gente salga adelante. Solo un dato para cerrar, y tú lo has dicho muchas veces, en los países con más libertad económica del mundo, los más pobres tienen un ingreso que es 10 veces mayor, 1000% mayor, que los países con menos libertad económica del mundo, el 25% de los países con menos libertad económica. Entonces, la solución es súper clara para dónde tiene que ir. Axel, muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y de clarificar tantas ideas que creo que se están poniendo en práctica, y ese es precisamente el punto de por qué estamos haciendo estas entrevistas, demostrando con un ejemplo pragmático cómo hay personas que están saliendo de la pobreza gracias a las herramientas que la libertad económica puede ofrecer, sin coerción, sin privilegios, sin soborno, sin la necesidad de ese aparato estatal. Y por último, pues ya recomendaste varias literatura, pero pues para finalizar, quienes te quieran seguir en las redes sociales, cómo te pueden encontrar, recomendaciones de algunos materiales para profundizar más en esto, a quien le quede duda, no sé, de la capacidad del individuo creadora de su propio destino, de la resiliencia, de la autoestima. Sí, bueno, tengo @Axel Kaiser es mi Twitter, también tengo Instagram, Axel Kaiser B, tengo ahora un canal de YouTube desde hace poco, que es Axel Kaiser, lo pueden ver y suscribirse. Y sobre literatura, yo recomiendo, ahí a ti te va a gustar, pero obras de Ayn Rand como El manantial, por ejemplo, es muy clara en plantear esta solidez, esta disposición a valerte por ti mismo, a no dejarte presionar, influenciar por la mentalidad colectivista que quiere que te conformes también con, ¿no? Con el establishment, con lo que se está aceptando en el momento, y a estar dispuesto a aceptar cualquier costo sin transarte a ti mismo. Es un ideal muy americano, es el del self-reliance que se plantea en esa novela. Y por lo demás, a mí me parece que Camino y Servidumbre de Friedrich Hayek es todo. O sea, ahí están los principales puntos analizados de manera magistral. Se puede profundizar en
cada uno de ellos y por supuesto no todo lo que dice Hayek es sagrado y no se puede discutir, pero a mí me parece que como marco general para entender la sociedad libre y el progreso que genera y los males del socialismo, Camino a Servidumbre es un excelente libro. Axel, muchísimas gracias por habernos dado de tu tiempo para esta entrevista para mi crowd. Como siempre, un gusto conversar contigo y a todos ustedes compartan estas sesiones que estamos haciendo con diferentes intelectuales y también con las mujeres que han sido parte de mi crowd. Hasta la próxima.